Qué privilegio poder estar juntos en este programa especial. Hoy vamos a conversar acerca del programa de mayordomía de la Unión Mexicana de Chiapas con nombre Fidelidad Total. Y para este conversatorio está con nosotros el pastor Omar Rodríguez, que es el director de mayordomía de la Unión Mexicana de Chiapas. Pastor, bienvenido. Buenas tardes a todos, gusto saludarles. También nos acompaña el contador Fernando Mesa, quien es actualmente el tesorero en la Unión Mexicana de Chiapas. Contador, bienvenido. Muchas gracias, pastor, y feliz tarde para todos. Gracias por estar con nosotros una vez más. Vamos a conversar, como ya he dicho, acerca del programa de mayordomía de la Unión Mexicana de Chiapas. Y para eso hemos preparado algunas preguntas. Y queremos comenzar, Pastor Omar, contigo, para que tú nos expliques un poco en qué consiste el programa de fidelidad total. ¿Y cuál es su propósito? Claro que sí, Pastor Dani y apreciada iglesia. Fidelidad Total es el programa de crecimiento espiritual en la Unión Mexicana de Chiapas. Es eso. Podría dar la impresión de que como es un programa de mayordomía, necesariamente tenga que ver con finanzas, pero no. El hombre de las finanzas está a tu lado derecho y entonces el programa de mayordomía es un programa espiritual, de crecimiento espiritual en la Unión Mexicana de Chiapas. Y tiene como propósito principal, Pastor Daniel e iglesia, instruir, educar a la iglesia y enseñar que la fidelidad está entretejida en el plan de salvación. Que fidelidad, que la mayordomía, que de repente solo tiene una cara de finanzas, en realidad es una respuesta en adoración al Todopoderoso. Por lo tanto, Fidelidad Total es el programa de crecimiento espiritual en la Unión Mexicana de Chiapas y tiene como propósito educar a la iglesia en que la fidelidad es la respuesta en adoración al dueño y señor de todo. Pastor Omar, antes de hacer otra pregunta, yo quisiera tomar algo que tú dices para que tú nos expliques un poquito. Pretende el crecimiento. ¿Cómo los miembros de la iglesia van a crecer en relación con el programa de Fidelidad Total? Claro. Fidelidad Total tiene como propósito principal que la espiritualidad de la iglesia crezca. ¿En qué sentido, Pastor Daniel? Si la espiritualidad de la iglesia crece, entonces la fidelidad crece, porque la base de todo esto está en la comunión con el Señor. Entonces, mayordomía es crear un ambiente favorable en el que el miembro de iglesia se sienta ministrado de manera correcta, atendido de manera correcta. Por eso las iniciativas de mayordomía, atender al miembro de manera prioritaria, porque no es mayordomía un culto, no es un programa, un evento, una reunión, es un estilo de vida que se pretendería cultivar a través de la atención personalizada al miembro. En los cultos, sí, pero mayormente en el lugar donde te encuentras como miembro. En tu casa, la visitación pastoral, la visitación de la comisión, la atención, crear un ambiente en el que como miembro te sientas bien y que tu espiritualidad crezca de tal manera que el resultado sea tu fidelidad. Eso es un número alcanzable quizás, pero es resultado de que tu comunión con el Señor está bien. El estudio de la palabra, la oración intercesora, la asistencia al culto, las convocaciones a la iglesia, la visitación pastoral, y entonces la espiritualidad del miembro de iglesia crece y por sí sola un miembro bien alimentado, bien pastoreado, bien ministrado, imposible va a ser un miembro infiel. Eso significa que el crecimiento espiritual está directamente relacionado con el crecimiento de fidelidad. Definitivamente, una cosa es lo que propicia la otra. Interesante. Ahora queremos ir con el contador Fernando Mesa para preguntarle, contador,
¿Cuál es la importancia de la promoción de la ofrenda sistemática para la iglesia local? Muchas gracias, Pastor Dani. Es una pregunta muy interesante y muy buena a la vez, que da la oportunidad para que podamos explicar rápidamente cuál es el sistema financiero de la iglesia. La iglesia adventista trabaja con un sistema bien definido. Podemos encontrar nosotros ese principio en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, cuando el Señor les dice: y me seréis testigos, ¿verdad? En Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué significa esto? Esto en el plano evangelístico es un principio muy bueno para evangelizar, pero a la vez, como un principio financiero, significa que cada unidad de ofrenda o de diezmo que entra, ¿verdad? Especialmente las ofrendas, entra al alfolí de la iglesia, debe correr por toda la estructura de la iglesia. Y entonces, siguiendo este principio, atendemos en primer lugar a Jerusalén, es decir, la iglesia local. No podemos iniciar una estructura de sistema financiero atendiendo primero al resto del mundo, porque tenemos que atender primeramente a Jerusalén, tenemos que atender primeramente a nuestra casa. Por eso es que el programa Fidelidad Total, la promoción de las ofrendas, de acuerdo al reglamento de la iglesia para el mantenimiento operativo, para los gastos de promoción que tienen que ver con la iglesia local, tienen que ver con los no diezmos, con las ofrendas. Entonces es muy importante que la ofrenda sea totalmente proporcional a lo que el corazón del donante, ¿verdad? Del miembro de la iglesia quiera dar. En otras palabras, no podemos imaginar que una ofrenda sea una cantidad menor a un compromiso que es el diezmo. Ahora, ¿por qué es tan importante para la iglesia local? Dije hace un momento que si tomamos en cuenta que el principio financiero es atiende primero a Jerusalén y después atiende el resto, el sistema financiero de la iglesia está dividido en el 60% para la iglesia local, el 20% para atender los proyectos a nivel asociación y el otro 20% para atender los proyectos misioneros de la iglesia mundial. Entonces ahí encontramos que el principio de atender a la iglesia en esos niveles es muy importante y ahora toma un elemento de suma importancia, que la ofrenda sea totalmente, vamos a decir, equivalente al ingreso de los diezmos, porque el 60% que le corresponde a la iglesia local debe ser lo suficiente para mantener a una iglesia en todas sus necesidades. Muchas veces decimos, eh, ¿cómo vamos a hacer con un proyecto? Necesitamos hacer un concierto, que venga alguien a cantar y que los hermanos den una ofrenda especial. Yo quiero decirle, pastor, que con el programa de Fidelidad Total, y si nosotros entramos o promovemos una ofrenda sistemática, la iglesia no tendrá necesidad de eso. No habrá necesidad de otros proyectos, de otros programas, porque la ofrenda, el 60% que le queda a la iglesia local, será suficiente para atender todas las necesidades de la iglesia. Así que, ¿cuál es la importancia? Muy, muy grande la importancia de poder promover la ofrenda sistemática y que de esa manera la iglesia local pueda ser atendida en sus necesidades. Ahora, contador, no sé si estoy en lo correcto, escuchándole, es a veces los miembros de la iglesia, y ahora hablo como miembro de iglesia yo, pensamos, ¿cómo voy a llegar a Samaria? ¿Cómo llevar a Judea? ¿Cómo llegar hasta lo último de la tierra si no puedo salir de Jerusalén? Pero si estoy entendiendo bien, yo puedo testificar en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra cuando doy mis ofrendas, porque mis ofrendas pueden llegar a todos los niveles de la iglesia. Es correcto, pastor. Y esto es una apreciación muy interesante y la verdad es que no sé si nos ha pasado, a veces hay momentos que ocurren situaciones y entonces los hermanos de la iglesia, ¿y cuando la iglesia está pensando enviar un recurso para allá? Yo quiero decirte que cada unidad que usted entrega como ofrenda
60% le quedará a la iglesia local para atender sus necesidades y el 20% será para atender las necesidades a nivel asociación. Y el otro 20% podrá ser para atender las necesidades a nivel mundial, hasta lo último de la tierra. Podemos llegar hasta lo último de la tierra, interesante. Pastor Omar, una pregunta. Bueno, no sé si querías decir No, algo. adelante, adelante. Si tienes algo que se ha añadir. dicho. Ya estoy en lo último de la tierra. Ok. Pastor, he anotado las preguntas porque quería que fueran puntuales. ¿Conoce la iglesia local el programa de mayordomía Fidelidad Total? ¿Quién o quiénes son los responsables de que el programa opere en la iglesia local y que todo miembro se entere y participe? Gracias, Pastor Dani. El programa de Fidelidad Total fue votado en octubre del 2018. A estas alturas, ya estamos en octubre, prácticamente tiene 2 años de haber salido este programa. Y que la iglesia local se ha enterado de manera parcial, en algunos casos de manera general, porque depende, Pastor Dani. Depende de qué y de quién. Depende primeramente del mensajero que lleve esta encomienda, que se llama pastor de la iglesia. Es el pastor de la iglesia el que está comisionado para poder promover y dar a conocer, enseñar e instruir a la iglesia del programa de mayordomía. Hay un segundo elemento que se llama, hasta hoy se llamaba Comisión de Mayordomía. Ahora se va a llamar Comisión de Evangelismo y Fidelidad, que es un elemento en la iglesia local encargado de velar por la vida espiritual de la iglesia en la fidelidad y por la parte evangelística. Y como hemos escuchado, las finanzas de la iglesia provenientes de la fidelidad son para financiar la misión al final de cuentas. Entonces, ¿sabe la iglesia local el programa de Fidelidad Total? Nosotros confiamos que sí, porque los pastores han ido de manera gradual aterrizando el programa, han ido y cada vez más, porque se va asimilando poco a poco. Es una transición de alguna manera para un programa nuevo, términos nuevos, ofrenda sistemática, había mi ofrenda de amor, mi ofrenda total y varios términos, pero que han ido en una transición de cómo las ofrendas regulares ahora se encapsulan, por así decirlo, en la ofrenda sistemática bajo lo que el contador ha dicho, para que se alcance hasta lo último de la tierra. Entonces, hay 2 protagonistas, el pastor del distrito, muy importante, que representa al campo, y la comisión de mayordomía en la iglesia local, que es la que aterriza, y el tercer gran actor en este asunto, Pastor Dani, el líder del grupo pequeño. La iglesia está en manos de los líderes de grupos pequeños. Tú y yo somos miembros de un grupo pequeño. Entonces, el líder de grupo pequeño es clave. Si él comprende el programa de mayordomía, lo transmitirá de manera constante a sus miembros. Así que confiamos en que el programa de mayordomía irá aterrizando cada vez más a la iglesia local por estos 3 actores: pastor, comisión, líder de grupo pequeño. Pastor Omar, si hay algún director de mayordomía escuchando ahora mismo que dice, yo no conozco todo el plan y ahora estoy entendiendo un poquito mejor, pero quiero conocer un poco más, ¿qué tendría que hacer? Gracias, Pastor Dani. Primeramente, esta instrucción es básica. Hay una charla también aparte donde se habla de las responsabilidades del director, donde se le especifica que una de las cosas necesarias, el contador Fernando dijo algo al principio, conocer el sistema financiero de la iglesia. Entonces, el director de mayordomía, el dirigente de la iglesia que requiera conocer más, hay muchas opciones. La primera y la más cercana al miembro de iglesia siempre será su pastor. Siempre. El pastor de la iglesia está equipado como para explicarle a todo miembro el programa de Fidelidad Total. 2, Pastor Dani, cada vez estamos siendo más atraídos a las redes sociales. Y la página de la Unión contiene material donde podemos bajar el programa de mayordomía, tener acceso a él, porque ahora es algo que se publica y que se tiene abierto para poder accesar a la parte de comunicación, a la parte de la página de la Unión, a la página de la Unión en la cuestión de mayordomía y encontrar información. Correcto. Y en tercer lugar, el líder de grupo pequeño está siendo cada vez más, voy a usar la palabra, bombardeado con esta temática, y el líder de grupo pequeño también puede responder
responder hacia la iglesia. Pero un director de mayordomía tiene a su pastor y también tiene la página de la unión para encontrar información. Y si no me recuerdo mal, 2 veces al año, hablando del 2021, habrá instrucción en mayordomía también. 2 fines de semana, Pastor Dani, en el mes de los primeros días de febrero y en los primeros días de agosto. Hay instrucciones. Comienza miércoles, viernes, sábado en la escuela sabática, culto divino y sociedad de jóvenes. O sea que sí hay mucho de dónde aprender. Demasiado, pastor. Correcto. Contador Mesa, una pregunta más. ¿Por qué debemos usar el libro financiero, el libro de tesorería, los recibos de informe de tesorería, el formato de conteo rápido y los sobres de diezmo? ¿Por qué razón debemos usarlo? ¿Hay alguna desconfianza o cuál es la razón por la que se debe usar? Muchísimas gracias. La pregunta es muy buena porque nos da la oportunidad de explicar qué es lo que significa y qué es lo que hay detrás de todo este sistema. Las finanzas en el mundo se basan en la confianza, en algo muy sencillo, la confianza. Sabe que eh, si ocurre una amenaza de guerra, si ocurre algún problema social, algún problema de salud como el que estamos viviendo, eh, las personas no invierten su dinero. Eso se llama desconfianza y entonces afecta el sistema financiero. El sistema financiero de la Iglesia Adventista también se basa en la confianza y es por eso que nosotros tenemos que hacer todos los mecanismos necesarios para que se pueda fortalecer ese círculo de la confianza. En otras palabras, no hay una desconfianza sobre quien maneja los recursos de la iglesia. Lo que necesitamos hacer nosotros es darle certeza y herramientas necesarias para quien maneja la información puede estar totalmente protegido. Porque cuando yo utilizo, en primer lugar, un sobre de diezmo y escribo cuánto es mi diezmo, cuánto es mi ofrenda, entonces lo llevo a un libro financiero y escribo la cantidad que es, estoy listo para que en cualquier momento la junta o el auditor me pregunte de cualquier miembro de iglesia y yo puedo darle información en cualquier momento. Por eso entonces el círculo debe fortalecerse. Ahora ya lo tengo en el libro financiero, tengo que escribirlo en el libro de conteo rápido, tengo que hacer el formato para entregar el informe financiero al campo local. El campo local me va a entregar un recibo de caja oficial donde me da certeza que el dinero que se ha recibido en el alfolí de la iglesia llega al alfolí central, que es el campo local. Y entonces el sistema, el círculo de confianza cierra cuando entonces el auditor llega y da certeza de lo que yo he hecho. En otras palabras, pastor, lo que se necesita y lo que se busca con todos estos elementos es la protección de quien maneja los recursos financieros. Qué triste sería que no utilizáramos estos mecanismos y entonces alguien por allí dijera, oye, mira, pues el tesorero, ¿verdad? De pronto, ¿verdad? Ahora ya llegó con camisa nueva. Esos comentarios a veces suceden. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Darle todas las herramientas al tesorero de la iglesia para que entonces en cualquier momento, si es necesario, pueda rendir un informe claro y preciso de cómo se manejan las finanzas en la iglesia. Si yo fuese administrador de algún recurso, entendiendo lo que dice contador, me gustaría dejar evidencia para el día que sí o no se me cuestione, yo tenga como comprobar que todo está en orden. Por supuesto. En otras palabras, todo lo que yo hago, todo el manejo que yo hago, existe una evidencia que aunque yo esté o aunque yo no estuviera, el manejo financiero es totalmente claro para la iglesia. A mí me gustaría tenerlo. Pastor Dani, definitivamente, solo terminando este concepto, hay un concepto en el sistema financiero de la Iglesia Adventista que se llama transparencia y rendición de cuentas. La Iglesia Adventista del Séptimo Día tiene un sistema de transparencia y rendición de cuentas, así como la palabra lo dice, transparente.
Un sistema de auditoría desde la Asociación General, División, Unión, Campos, Iglesia local. Y eso nos da certeza de que los recursos corren a través del sistema. Y me quedo con esa frase que el contador mencionó: llegamos hasta lo último de la tierra. O sea, es la iglesia local. Un peso corre por todo el sistema, regresa en bendiciones, obreros, administraciones, materiales, folletos y de todos los recursos que del programa financiero de Dios para el cumplimiento de la misión. Así es. ¿Alguna última cosa, contador, que quisiera decir? Sí, por supuesto. Quiero agregar una cosa más. El sistema financiero y toda la estructura que tiene, adicional a la protección que le da a la persona que maneja los recursos, provee a los miembros de la iglesia y a los donantes una certeza de un manejo correcto de las finanzas. Es decir, protegemos al tesorero, que es el que maneja, y entonces promovemos la confianza entre el grupo, en el total de los miembros. Porque si yo como miembro de iglesia, ¿verdad? Un día estoy en la junta directiva, en la junta administrativa, perdón, y entonces solicitamos un informe, el responsable nos los da, yo me siento contento y tranquilo de que los recursos se están manejando tal cual la iglesia, ¿verdad? Por medio de sus reglamentos, lo pide. Por último, el reglamento operativo de la División Interamericana menciona que un elemento de promoción de la confianza es el rendimiento de cuentas. Así que, ¿cómo sucede esto? Bueno, por lo menos en los niveles superiores, por medio del informe al constituyente. Un representante de cada iglesia. Se reúne cada cierto tiempo y entonces el informe viene a la iglesia, que ese informe va a correr de manera como una cascada. Ahora, el miembro de ese constituyente podrá informar a la iglesia local. Así que personalmente creo que la iglesia adventista, la iglesia de Dios, tiene bien definido su sistema financiero porque Dios es un Dios de orden. Y de esta manera se administran correctamente los informes. Correcto. Pastor Omar, ¿alguna última cosa que quisiera añadir? Lo único que puedo terminar diciendo es que soy miembro de una iglesia local y mi tesorero cada mes me entrega la solapa del sobre, donde él registró que mis ofrendas y mis diezmos entraron, mis primicias, y yo guardo mis tickets. No por otra cosa, pero me da mucha certeza de que mi tesorero de la iglesia local me entregue a mí la solapa del sobre. Está diseñado con una solapa y me dice a mí que en la iglesia local las cosas se están haciendo correctamente. Queridos amigos, hemos tenido un conversatorio muy agradable. Sé que ustedes tienen mucho más preguntas que les gustaría que pudiéramos conversar. Infelizmente el tiempo se nos ha terminado, pero esperamos estar en otra oportunidad juntos y seguir conversando. Que Dios les bendiga y recuerden, cada ofrenda que damos puede llegar hasta lo último de la tierra. Que Dios les bendiga.